Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias a todos los que están asistiendo a esta charla en el contexto de Practi Academy. Me presento, mi nombre es José Jiménez y soy el de la izquierda de la foto. Tengo el rol de director de soluciones, soy socio de Practia y en estos momentos que no queremos estar solos, no me acompaña mi compañero de estos viajes, que es Miguel Quiscurno, que es el de la izquierda, y como se ve hay uno con entorno de oficina y el otro está disfrutando de la piscina. No creo que en este momento esté haciendo eso, pero bueno. Miguel es parte del equipo de Practia que se dedica a los temas de automatización y está en las áreas de delivery, ¿sí? El rol que yo tengo en la organización tiene que ver con entender temas que los clientes nos plantean y dar soluciones. Trabajamos con las áreas comerciales de los mercados que trabajamos y con las áreas internas de delivery, ¿sí? Tratando de plasmar soluciones para estos clientes, ¿sí? Para los que no nos conocen, les cuento un poquito de Practia. Muy breve, este va a ser el único slide que les cuente. Somos una compañía que nació en Argentina, tenemos 24 años de empresa, somos unos 1000 profesionales, estamos distribuidos en varios países, en Latinoamérica y también en España. Hace poco, el año pasado, empezamos operaciones en Brasil y estamos trabajando en los temas de RPA, de automatización de procesos, desde hace prácticamente 3 años, aunque veníamos trabajando con tecnologías parecidas, digamos. La idea de hoy es contarles un poco de esta categoría de software nuevo que es RPA. Si bien vemos que hay robots en muchísimas cosas y en todo nuestro contexto actual, los robots más conocidos por ahí son los en entornos industriales, pero bueno, estamos llegando a tener hasta robots de cocina, robots que nos ayudan a limpiar, automatización de procesos en diversos lugares, ¿no? Si pensamos un poco, también hay robots en los cajeros. Cuando vamos a un cajero automático, al final tenemos una máquina con la cual interactuamos, tiene mecanismos entre físicos y software y nos sirve para ingresar dinero, extraer dinero, etc., ¿sí? Bien, nosotros nos dedicamos a robots. A mi hija le gustaría que nos dedicáramos muchísimo a este tipo de robots, pero no, nos dedicamos a otro tipo de robots que son robots de software, que tienen esta pinta. Los robots de software al final no dejan de ser otra cosa que programas, donde uno a través de flujogramas estructura las acciones que uno quiere hacer y la computadora los ejecuta, hace actividades por los humanos, digamos, ¿no? La agenda de hoy, lo que le queríamos compartir era esto, de contarles una breve introducción a RPA. Para los asistentes que no conozcan el término, la idea al finalizar de esto es que sepan un poco más de qué se trata. Esta sigla que es Robotic Process Automation, automatización robótica de procesos. Un poco para qué sirve, algunos ejemplos, contarle algunas cosas de herramientas, qué herramientas hay tecnológicas en el mercado y un poco de qué se trata y que nos ayudan. Cómo implementarlos y algunas lecciones aprendidas. También traíamos del título la idea de contarles cómo nos pueden ayudar en este momento. Así que en algunos de los ejemplos que veamos posiblemente aplique a los contextos actuales y otros ustedes se podrán dar cuenta de en sus entornos laborales donde esto puede aplicar. Tenemos más o menos unos 40 y algo minutos de charla y tendremos unos 15 minutos para preguntas y respuestas. El canal de preguntas y respuestas está abierto, lo van a encontrar dentro de la plataforma. Les pido que si quieren ir completando preguntas, para no dejarlas al final, después las vamos a tratar de leer y dejar unos minutos al final para responderlas, ¿sí?
Parte de los momentos que estamos viviendo y la transformación es que estamos haciendo este tipo de actividades en webinars. He hecho varias de manera presencial y no poderles verle la cara en este momento y no tener feedback de si me están escuchando bien, atendiendo y demás, lo hace bastante lento. Así que les agradezco cualquier feedback que tengan y que me quieran escribir preguntas por el chat, ¿sí? Vamos a introducir el concepto desde un pequeño video donde tenemos una casilla de correo donde alguien recibe un correo y en general los correos siempre que vienen con adjuntos vienen con tareas y lo que este usuario tiene que hacer es recibir lo que está en ese correo, entender lo que viene en el adjunto y procesarlo, cargarlo en alguna aplicación. Esto es lo que pasaría, digamos, ¿no? Con un proceso automatizado. El usuario va a elegir en su casilla de correo que entró un correo que le pide algo, mira el adjunto, en ese adjunto había una cantidad de datos, pasó un poco rápido, y a partir de ahí, en este contexto lo que se trataba es de tomar todos estos datos que vinieron en ese adjunto y darlos de alta en una aplicación. Esta es una aplicación interna, web, podría ser cualquier aplicación, es una aplicación en particular de recursos y de gestión propia, de Practia, y básicamente lo que vemos es moverse la pantalla, acá lo vamos a ver repetido sobre una imagen filmada real, ahí estaban los datos adjuntos, se verifica si la persona estaba cargada y si no está cargada en la aplicación lo carga. Y la gran diferencia que vemos claramente por ser un robot de software es que el teclado no lo está operando nadie, ¿sí? El robot no va a consumir las galletitas que se ven en la imagen, claramente, pero lo que estamos viendo es software, una aplicación que lo que hace es actualizar información en otras aplicaciones como si fuera un humano. Básicamente, para mí esta es la mejor definición que he encontrado sobre este tema, es medio propia, digamos. Los robots de software son software que utilizan aplicaciones como si fueran un usuario en un entorno productivo. Esta es una deformación que tiene que ver con la historia de Practia y es que usábamos tecnología parecida para hacer automatización de pruebas de software. La gente que venga del mundo de IT y del concepto de pruebas, había un espacio de pruebas automáticas donde se elaboraban casos de uso, los casos de uso se programaban y con herramientas automáticas se operaban las aplicaciones haciendo transacciones para comprobar si el software funcionaba correctamente o no funcionaba correctamente. La tecnología que estamos usando deriva de ahí, digamos, ¿no? Es un concepto, el RPA es un concepto bastante simple, pero muy potente, digamos. Imagínense ustedes cualquier contexto de uso a través de una pantalla de cualquier aplicación, moderna, antigua, web, AS400, pantallas verdes. Ahora imagínense hasta cosas modernas como un cliente de WhatsApp, donde tengo el cliente web de WhatsApp, con lo cual, si yo pudiera automatizar las cosas que hago con la computadora, podría interactuar con todas esas aplicaciones y realmente aplicarlo a resolver problemas de negocio o tareas repetitivas, digamos, ¿no? De eso se trata estas herramientas, ¿no? Estos robots tienen muchas capacidades, acabamos de ver algunas, pero por ejemplo acaba de abrir un mail, leer los adjuntos, en este caso los datos estaban tabulados, pero podría venir un PDF, un Adobe, una imagen, ahí hay cosas más complejas. Puedo entrar a sitios web, puedo mover documentos, guardar cosas en carpetas, copiar, pegar, hacer estas cosas que son tediosas y que a los usuarios nos molestan mucho, que es llevar la misma información y aplicarla a diferentes aplicaciones. Es lo que llamamos los procesos tracción a sangre, donde hay un usuario que recibe datos y los completa en 3 o 4 aplicaciones. Puede hacer cosas más complejas como entrar a base de datos, puede hacer cosas como conectarse a través de servicios, a través de APIs, hacer cálculos, hacer cuentas, ir a la web y buscar algo, resolver cosas de cierta complejidad de toma de decisiones que se puedan estructurar.
Y adicionalmente a todo esto empiezan a ser inteligentes. Cuando alguien le diga que los robots son inteligentes, créanme que no son más inteligentes que aquello que el humano logró programar y resolver. Pero hoy por hoy hay disponibles una cantidad de servicios cognitivos que están casi a la mano. La inteligencia artificial que es común y que los grandes proveedores han resuelto, esta que permite entender, dada una foto, que hay un gato, un perro o hay un objeto de negocio, la que permite que un texto que está en lenguaje natural pueda ser comprendido y se use para chatbots, por ejemplo, para entender qué es lo que alguien está pidiendo o consultando, o aquella que también permite abrir una imagen y reconocer vía OCR y cosas más sofisticadas los textos que ahí están escritos, digamos, ¿no? Esta inteligencia que existe y que está disponible y que los vendedores a través de servicios cognitivos como Microsoft, Google o Watson u otros ponen a disposición como servicios, los robots la pueden usar y las pueden aplicar en esos procesos que se están automatizando. Ahí es donde aparece este espacio de inteligencia, digamos, ¿no? ¿Cómo se programan estas cosas? Estas cosas se programan, para aquellos que vengan de programación, a través de entornos de desarrollo. Y básicamente lo que hay en el costado, acá está un poco animado, esta es una de las herramientas en particular. Hay una lista de actividades. Esta lista de actividades es las capacidades que el robot de software tiene. O sea, todas estas cosas que veíamos recién. Navegar por una pantalla de una aplicación como un correo electrónico es una de las formas. Entonces puede detectar qué objetos hay, qué botones hay, dónde tengo que escribir, dónde le doy enviar, dónde poner un asunto. Pero también traen actividades que son más inteligentes, que pueden dialogar con aplicaciones como el correo, simplemente como una actividad que yo desplazo y despliego en una serie de pasos, que es lo que vemos por la izquierda, que dice, quiero enviar un correo, y básicamente lo único que tengo que decir en el proceso del robot es cuál va a ser el texto, el asunto y a quién lo voy a enviar, ¿sí? Ahora, de esta misma manera puede manejar un Excel, puede manejar un Word, un PowerPoint, o de esta misma manera puede loguearse en un RP como SAP, navegar las pantallas de login y después lanzar y disparar cualquier transacción de negocio, ¿sí? Veo que no sé si hay alguna pregunta. Si alguien está haciendo preguntas, les recuerdo por favor que vayan escribiendo sus preguntas en el chat, ¿sí? Bien. Vamos adelante. La programación es bastante visual, digamos, no es estructurada como programas que eran por líneas de código, con lo cual hay como una idea de que estos robots de software lo va a poder resolver y usar gente común. Se habla de citizens, de gente ilustrada, digamos, pero que tiene que tener algunos conocimientos para nosotros de programación. El desafío es que la gente que está proveyendo este tipo de herramientas cada vez las va a hacer más fáciles y uno podría estar armando una suerte de macros como las que se suelen hacer en Excel, nada más que en lugar de trabajar sobre Excel, trabajan sobre el universo de las aplicaciones que uno pueda tener en su pantalla, ¿sí? Déjenme introducirle un concepto que algunos capaz que ya han escuchado, y es dos tipos de robots. Si bien el slide es más complejo que esto, hay robots que se llaman atendidos y hay robots que se llaman desatendidos. El concepto del robot atendido es el hecho de yo tengo un trabajador y a ese trabajador en su máquina le instalo un robot y con ese robot la persona puede extender sus capacidades. Es como si tuviera tomado un Red Bull y pudiera lanzar procesos de su propia máquina en el momento que quiera para resolver tareas automáticas. Recién veíamos el ejemplo del mail, pero podría lanzar una transacción para buscar antecedentes de un cliente, podría recuperar un informe, podría lanzar el proceso de pago de una factura, etc. Cuando la persona interviene y es el que lanza ese proceso, en general está dando parámetros y pautas al proceso para ejecutar, se llama atendido. Y en el otro extremo
están el concepto de desatendido. Son aquellos procesos que viven institucionalmente en la organización y no requieren que un humano los dispare y se ejecutan de manera planificada, centralizada y orquestada, se llama. En esto vamos a ver que hay un concepto de orquestación, donde en una organización tengo un conjunto de procesos automáticos que están disponibles para la organización. Entonces algunos funcionan atendidos porque los usuarios los disparan y otros funcionan desatendidos porque están institucionalizados. Cuando hacíamos este tipo de eventos personal en oficina, digamos, hace no mucho tiempo, uno de los ejemplos que lanzábamos al dar estas charlas era, vamos a hacer un desafío con 2 desarrolladores y los poníamos a trabajar en un proceso común, que era un proceso bastante común para la Argentina, que es el recuperar el tipo de cambio de la página de Banco Nación y rescatar los valores del día y actualizarlo en el ERP que la organización tiene. Este es creo que es de los primeros procesos automáticos donde las organizaciones lo encaran inicialmente. La verdad que es un proceso que se resuelve muy rápido, se resuelve, digo, en los eventos lo resolvíamos en un par de horas, y es un proceso que podría vivir desatendido. Digamos, todos los días a las 8 de la mañana el proceso se dispara, busca la información y actualiza en el ERP. No necesita que alguien lo dispare, que un humano lo dispare. También podría vivir una versión atendida, ¿no? En el medio de desatendido y atendido tenemos fuerzas de trabajo híbridas y tenemos cosas procesos donde no se pueden automatizar de punta a punta, no podrían convertirse completamente desatendidos porque hay alguna intervención humana. Entonces, imaginemos algún proceso donde el robot empieza a tratar, por ejemplo, datos de un cliente para dar de alta a un cliente nuevo, y como parte del proceso hay una evaluación de riesgo. Entonces, este proceso, cuando el usuario lo inicia y carga todos sus datos, en algún momento interviene otro departamento, hace la evaluación de riesgo, devuelve ese resultado y el proceso continúa, ¿sí? Entonces, hay como una intervención, el proceso está partido, se puede automatizar una parte, hay que esperar la respuesta del usuario, del humano, para continuarlo, y ahí aparecen estas fuerzas de trabajo híbridas, y aparece ese concepto del humano en el ciclo, digamos, human in the loop en inglés, básicamente que estas herramientas se empiezan a soportar justamente para poder abarcar diferentes escenarios y para poder automatizar más cosas, ¿no? Automatizar más procesos, que los procesos no se partan y que las herramientas permitan la intervención del humano y que después los robots puedan continuar la tarea una vez que el humano intervino, digamos, ¿no? Pero lo relevante igual aquí era quedarse con el concepto de atendidos o desatendidos, digamos, ¿no? La mayoría de las empresas están encarando por el mundo del desatendido, procesos estructurados, en general gobernados por IT, procesos globales, digamos, donde se automatizan cosas que tienen que ver con la cadena de valor de las organizaciones, y es como más difícil todavía el costado de que la gente tenga procesos atendidos que automatizar, digamos, ¿no? Y que lo puedan hacer, ¿sí? Hasta ahí, ¿por qué está teniendo éxito esta tecnología? Uno podría pensar que cuando estoy resolviendo cosas como la que veíamos el correo con un adjunto y cargar datos en una aplicación o más de una aplicación, esa tarea ha quedado manual porque efectivamente hay un espacio que las aplicaciones no están resolviendo, ¿sí? Cuando nacieron los ERPs, los CRM, los sistemas de gestión de manufactura, etcétera, hace algunas décadas, la promesa era que iban a poder ocupar todo el espacio de automatización y los procesos todos iban a suceder dentro de estos sistemas. Muy bien. La realidad es que no. Hoy tenemos un montón de procesos y tenemos muchas cosas que quedan del costado humano y de vuelta se resuelven con usuarios, digamos, ¿no? Esta tecnología del RPA decimos que es ágil. ¿Por qué? Porque para construir soluciones
solo hay que conocer la interfaz de usuario, lo mismo que sabría un usuario, sobre cómo operar un sistema, una aplicación, qué datos tengo que tomar de tal lado, dónde los tengo que poner, en qué aplicación, en qué pantalla, con qué botón, con qué transacción. La programación de estas cosas se hace muy rápido, se hace en cuestión de semanas. Las integraciones en los sistemas son más grandes. Es no invasiva la tecnología. ¿Por qué? Porque yo no tengo que conocer cómo integrarme a un SAP, cómo conocer los modelos de datos, conocer los servicios, conocer demasiadas cosas. Me tienen que mostrar la pantalla, dónde cargo qué cosa y a partir de ahí sigo, digamos, ¿no? Y el otro tema es que tienen alto retorno, digamos, porque son, si uno elige bien los procesos de automatizar, lo que va a pasar es que va a elegir procesos que tengan mucha repetición y que ahorren mucho tiempo de la persona, con lo cual si cuestan poco hacerse y ahorran tiempo y liberan tiempo de las personas para que se dediquen a otras cosas de la organización, el retorno va a ser rápido. En general vemos procesos que se repagan en menos de un año y esto 4 meses, 6 meses, 12 meses. En general, cualquier proyecto informático, el retorno de estas cosas es mucho mayor, digamos, ¿no? Así que es una tecnología que es ágil, es no invasiva y el retorno de la inversión es bastante rápido, digamos, ¿no? Por eso está bastante de moda. Esta es la parte que la gente suele contar, que los robots trabajan 24 horas, no comen, no duermen, no paran, si hay luz y están bien hechos, pueden seguir funcionando. Y la gente suele centrar, digamos, los beneficios en el ahorro que producen, o sea, en el tiempo que liberan. Hay como una idea de enfocarse solamente en el tiempo en el ahorro de FTEs, en el ahorro de personas que devuelven a la organización para otras tareas, pero tiene otros beneficios. Cuando nosotros estamos buscando cosas como atender más rápido, atender mejor, centrar nuestros procesos en atender bien a los clientes, en la experiencia del usuario, resolver cosas con inmediatez es algo que los robots, se puede hacer con robots, se puede hacer y se puede escalar. O sea, la experiencia del cliente a veces no se puede medir en ahorros muy tangibles, como es la medida habitual de cuánto ahorro en recursos y cuánto tiempo ahorro, pero es una de las cosas que esta tecnología ofrece. Por otro lado, hay problemas que se pueden resolver en horarios no laborales. Alguien le puede pedir a un robot algo al viernes a las 3 de la tarde y el lunes, cuando llega a su escritorio remoto o físico, tiene la tarea resuelta, digamos, ¿no? Permite construir nuevas funcionalidades arriba de las cosas que tengo y también puede permitir mejorar la oferta de servicios que las organizaciones tienen, digamos, ¿no? Sobre todo cuando puedo automatizar procesos, ¿no? Bien. ¿Dónde vamos a aplicar déjenme darles algunas ideas en las organizaciones donde se está aplicando. En nuestra historia llevamos esos 3 años que les contaba, es una práctica global y hemos hecho proyectos de automatización de procesos en muchas industrias, en banca, en telco, en empresas de ingeniería, en empresas de salud, digamos, ¿no? Y al principio lo que nos encontramos es que los casos suelen ser difíciles de encontrar, a veces se empieza por aquello que no son los mejores, pero después aparecen montones de espacios de aplicación, digamos, del RPA, ¿no? Hay que buscar 3 cosas, digamos, principalmente para poder aplicar esto efectivamente. Primero, encontrar tareas que sean muy repetitivas, que estén basadas en reglas repetitivas y que tengan volumen, o sea, que más de una persona o una persona las haga muchas veces a lo largo del tiempo, por el día, en el mes, en el año. 2, que estén basados en regla, como decía, que la tarea sea estructurada, que la podamos convertir en pasos que un robot pueda ejecutar.
Y 3, que manejen datos que sean estructurados, donde los datos estructurados son aquellos que están visibles, forman parte de formularios, de campos, se sabe cómo reconocerlos, digamos, ¿no? ¿Y dónde los vamos a encontrar? Como ideas de búsqueda es en lugares donde haya sistemas que no están integrados, sistemas, por ejemplo, hemos automatizado muchas cosas que tienen que ver con la relación con los sistemas gubernamentales, con impuestos, donde las integraciones no son tan triviales, no son espacios donde uno los pueda aplicar fácilmente. Lugares donde haya problemas de carga de datos, donde la intervención humana meta errores. Si yo tengo datos que están en papel o están digitales y esos datos los puede leer un robot y pasarlos a los sistemas, en vez de que haya alguien tipeándolos y repitiéndolos, haciendo data entry, ahí voy a encontrar espacios donde aplicarlos, ¿no? Hay temas donde los robots ya no requieren, hacen las cosas tan repetitivas y tan bien, donde la idea de controlar la tarea que hace un humano, esto de alguien ejecuta y alguien controla, desaparece. Y también hay espacios de tiempo, hay espacios donde aplicar esto, perdón, que tienen que ver con la generación de reportes, ¿sí? Todos se podrán imaginar lugares donde componer una foto, y ahora está de moda hablar del 360 de un cliente o el 360 de un proveedor, que en definitiva no es más que ir a 4 o 5 sistemas, buscar un cliente y entender, componer una foto de cuál es la relación de esa persona con nuestra compañía. Y para hacerlo hay que ir a buscar la información al CRM, al sistema de facturación, al sistema de atención al cliente, si lo tengo, al sistema de postventa, tareas que si no están integrados en los sistemas, alguien para poder componer esa foto tiene que entrar a 4 o 5 lugares, rescatar esa información, ponerla toda junta y generar un informe, digamos, ¿no? Bueno, esos son espacios donde claramente hay oportunidades de automatización, ¿sí? Cuando miramos procesos, y de la mirada de procesos, este es un ejemplo de áreas de compras, y miramos un montón de títulos aquí en un área de compras, y por dar un ejemplo de una organización, digamos, ¿no? Valdría lo mismo hablar de recursos humanos, por ahí también de áreas comerciales, áreas de atención al cliente, áreas fiscales, contables, etc. Vamos a encontrar procesos, y cuando los miramos decimos, bueno, estos procesos no están 100% soportados en sistemas y hay cosas que requieren intervención humana. La verdad que con esto de la automatización uno podría revisitar estos procesos y pensar realmente dónde es necesaria esa intervención. Y cuando los miramos lo que ocurre es que encontramos potencial de automatización. Entonces vamos a un ejemplo que es compras, por ejemplo. Comprar algo, depende de lo que estemos comprando, puede ser algo que es automatizable o no. Imaginemos un proceso de negociación y negociando un robot con un proveedor lo vemos como muy difícil. Pero si el contexto está dado, en ese contexto y está estructurado, ese proceso se podría automatizar, ¿sí? Cuando miramos compras, una organización compra materiales, compra servicios. Bueno, cuando nos vamos hacia el mundo de consultoría, servicios, tratar de comprar cosas automáticas ahí es difícil, pero cuando nos ponemos en la categoría de materiales y nos ponemos en la categoría de materiales comunes, en algunas organizaciones esto se llama compras menores, como comprar resmas de papel o comprar elementos de librería, etc. Un área de compras podría estructurar esto y decir, esto sí se puede automatizar porque doy un contexto determinado. Si concilio pedidos de estos tipos de materiales, los junto y tengo 3 proveedores habituales, prácticamente el robot puede hacer todos los procesos sobre el ERP, disparar el pedido a los proveedores, si está dentro de determinados parámetros, autorizarse y realmente no requerir el mismo tratamiento que compras más complejas, ¿no? Esto es algo que también, esta mirada, digamos, de qué puedo automatizar y qué no puedo automatizar,
la tenemos que aplicar a la hora de usar esto, ¿no? De RPA, ¿sí? Sigo con el ejemplo, y este es un proceso de cuentas a pagar. Y lo mismo, yo tengo circuitos, el 100% de los circuitos, cuando los miro, por ahí no los puedo automatizar todos, pero sí voy a encontrar tareas o partes de las cosas que puedo acelerar y partes que va a tener que intervenir un humano. Por ejemplo, aquí autorizar una compra, evidentemente la tiene que autorizar alguien. Ahora, tendría que plantearme también si esas autorizaciones realmente no se convierten en tareas repetitivas, solo que es la persona la que aplica los criterios de compliance y de volúmenes y los niveles de autorización, digamos, ¿no? Para que esa tarea no pueda no hacerse automática, digamos, ¿no? El contabilizar una factura de este lado, asociar una factura con una orden de compra, conciliar datos. Acá hay un montón de tareas en alguno de estos procesos que son automatizables sin ninguna duda, digamos, ¿no? Bien. ¿Cómo seguimos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo para anotar ahí en este momento? No estoy viendo preguntas todavía. Vamos a contar ejemplos, digamos. Como el primero de ellos tiene que ver con la respuesta de un proveedor de herramientas que está diciendo cómo podría automatizar procesos que ayuden a esta circunstancia que estamos viviendo. Una de las preocupaciones que hay es hoy están haciendo de contactar a los empleados, ver cómo están, cuál es su contexto, si están pudiendo trabajar remoto o no, qué dificultades se encuentran, etc. Pero hay partes de esos. Hablamos de un proceso que puede automatizar el contactar a todos los empleados, mandarle una encuesta y pedirles que respondan cosas sobre su situación, sobre sus dificultades, etc. Yo puedo automatizar un proceso que recorre la lista de los empleados, en el que tengo un Excel determinado, elijo la forma de contacto para esos empleados, si es un correo o es un WhatsApp. Les envío un WhatsApp, les envío un formulario. En ese formulario podría haber preguntas de salud o preguntas relacionadas con dificultades técnicas para operar o cosas que puedan estar necesitando. La gente las responde, el robot y el proceso podría recontactar a aquellos que no han respondido en un determinado plazo, y al final compilar un informe donde me dice quién ha respondido, qué respuestas hemos tenido, y compilarlas en cuestión de segundos, digamos. Puedo no tener gente haciendo este envío manual, compilando las respuestas y procesándolas, ¿sí? Como todos los ejemplos tienen ejemplos de automatización, también podría resolverse de otra manera, digamos, ¿no? Sin duda hay cosas que pueden resolverse con mecanismos de encuesta, pero habría que ver si la organización ya los tenía desarrollados o no, digamos, ¿no? Los proveedores de herramientas en este caso están proveyendo como templates de robots en espacios que llaman Marketplace, y esto está a disposición hoy. Realmente nosotros lo tomamos de esa biblioteca de robots disponibles para la comunidad y lo pudimos adaptar en un rato, digamos, ¿no? En pocas horas. Un programador esto lo acomodó en menos de un día. Y acá el valor no está en el proceso automático, sino el valor está en el mecanismo de contacto de las personas y efectivamente en para qué quiero usar la encuesta y para qué uso las respuestas y qué preguntas son las que valen la pena, digamos, ¿no? Ejemplos más cotidianos y que podrían darse en estas circunstancias también es aquellas cosas que hoy para ciertas organizaciones son cuello de botella y pueden hoy estar trabando la operación. Estos son ejemplos comunes, por ejemplo, digamos. El típico
proceso de recibir facturas, las recibo en PDF, el robot las recibe en una casilla de correo determinada, las descarga, las entiende, rescata los datos que necesita y las levanta en un sistema ERP como SAP u otro, digamos, ¿no? Este ejemplo tiene que ver con telcos y tiene que ver con una situación que las telcos tienen y en particular las empresas de telecomunicaciones tienen que pagar la factura de luz y factura de servicios de muchos lugares. Por ahí una empresa de telcos hoy tiene más de 1000 locaciones sobre las cuales tiene luz. Imagínense no solo la parte comercial y las agencias comerciales, sino también aquellos lugares donde tienen antenas, aquellos lugares donde tienen edificios técnicos o salas técnicas, ¿no? Entonces, los robots podrían estar entrando a las diferentes compañías según la geografía que sea, a las empresas de servicio, descargar las facturas, extraer esa información, reconocer efectivamente dónde la tienen que imputar, a qué tipo de servicios aplican, etcétera, e informar y pasarlas directamente a cuentas a pagar, digamos, ¿no? Esto reduce un montón, por un lado, los tiempos de procesamiento, pero también la intervención de gente, ¿no? Siguiendo con las historias, les cuento otra que tiene que ver, la gracia de este proceso es que a veces los procesos aparecen como, el RPA aparece como una solución a cosas que son circunstanciales. Este es un caso de un proceso que se generó automático y que de no haberse hecho automático tendría que haberse armado una organización para resolverlo, ¿no? Una compañía de tarjetas de una institución bancaria que tenía tarjetas que eran todas nacionales, sale a hacer una campaña de marketing, a ofrecerle a todos sus clientes migrar su tarjeta nacional a una numeración que es internacional, ¿sí? Tradicionalmente una organización hubiera armado un call center, una campaña publicitaria, llamar a la gente, enviarles correos, tener un call center que recibe los datos, los procesa y los opera contra su sistema. Bueno, la solución aquí fue completamente automática. Se lanza la campaña, la respuesta la reciben robots y los robots hacen todas las validaciones sobre el sistema de back office o backend que tiene la organización y le informa al usuario que ha sido procesado y que va a recibir la tarjeta, ¿sí? Hay alguna parte de este proceso que sí termina siendo física, o evidentemente esas cosas no se pueden cambiar. La tarjeta, el usuario la tiene que recibir finalmente, digamos, ¿no? Este es otro proceso y tiene que ver con la gracia de este proceso es que no reemplazó nunca a un humano porque era una tarea que no se hacía, así como el anterior era un proceso que no existía y que se construyó una automatización con un tiempo finito que después se tiró, digamos, vivió durante la campaña. En este, básicamente, también es de telcos, pero habían descubierto que tenían contratos desactualizados y la fuerza comercial tenía más vocación no por arreglar los contratos existentes y actualizarlos, sino por generar nuevos contratos. Pero básicamente las cláusulas de los contratos estaban desactualizadas y había una oportunidad que es recorrer estos contratos con cláusulas desactualizadas y tratar de actualizarlos, ¿sí? El proceso se robotizó, interviene un CRM donde estaban los datos de los contratos, el robot recorre ese CRM, revisa las cláusulas de los contratos, detecta cuáles están desactualizadas, informa a la fuerza comercial y le dice todos los contratos que tiene que actualizar, y todo este proceso después se volvía a repetir al tiempo, volviendo a mirar aquellas cosas que estaban desactualizadas, ¿sí? La gracia de este proceso en particular era que se pagaba solo, digamos, porque actualizando cláusulas que nadie estaba mirando podría funcionar. Este tiene que ver con la integración de entregas a domicilio y con una empresa de retail que opera su mesa de ayuda y da soporte a transportistas. Hoy podría tener bastante sentido, digamos, en momentos donde la gente está demandando muchas cosas de su casa, ¿no? La verdad que fue hecho para momentos como Black Friday, en un retail donde
la demanda de distribución de paquetes a domicilio se multiplica, digamos. Es un espacio donde los robots pueden ayudar a resolver cosas de volumen eventuales, donde contratar recursos humanos para hacerlo por la temporalidad y la brevedad de los acontecimientos no es posible, ¿no? Déjenme que se los cuente con un video. En esencia, se construyó un chatbot, que es otro tipo de bot, ¿no? El de automatización, donde un transportista habitualmente tenía que llamar a un número de teléfono e interactuar con una mesa de ayuda que le indicaba cosas sobre lo que estaba entregando cuando tenía dificultades para la entrega, ¿sí? Con lo cual, hablando con un chatbot, podía obtener más información del remito, del cliente, del momento de la entrega, avisar que esa entrega no se estaba produciendo, etc. ¿Qué hay por detrás de toda esta solución de chatbot? Lo que hay es robots de software que, en función de las respuestas, en función de los pedidos, operan los sistemas de logística y los sistemas de almacenes para resolver este tipo de interacción, ¿sí? Espero que les sirvan algunos de estos ejemplos, ¿sí? Bien, vamos a dedicarnos un minuto a hablar de la tecnología que lo hace posible. Hay varias herramientas que hacen temas de RPA. Nosotros trabajamos con los líderes. Acá les marco algunos de ellos. UiPath, Automation Anywhere, Blueprints. Los que ya estén trabajando en organizaciones en Argentina con estos softwares ya los conocerán. Aquí hay unos cuadros de elección de tecnología de analistas que dicen cuáles son las mejores, pero es un espacio de herramientas que está bastante competido y que se está desarrollando bastante, digamos, ¿no? El mercado para estas cosas se pronostica con alto crecimiento y soluciones que cada vez se van a mudar más hacia pasar de resolver tareas repetitivas a involucrar inteligencia en los procesos, ¿sí? Posiblemente demos alguna otra charla más en el calendario del siguiente paso, que es la automatización mezclada con la inteligencia, digamos, cómo dotar de inteligencia a esos robots, ¿no? Se da una particularidad y es que son compañías de software muy jóvenes, que no facturan muchísimo, pero que tienen una evaluación muy grande. Pero también cuando uno está mirando esta tecnología para elegirla, es importante entender el nivel de inversión que están teniendo, digamos, ¿no? Hay compañías que hasta antes de esta crisis, no sé cuánto valdrán hoy, valían 7.000 millones de dólares y obviamente la proporción de su facturación estaba en los 350, ¿sí? Pero lo interesante es que han acumulado inversión y cómo se van a desarrollar. Es una carrera contra el tiempo, la velocidad que estas compañías están sacando nuevos productos y nuevas soluciones en varios ejes. Por un lado, hacia cómo hacerlas más inteligentes, en otro, cómo hacerlas más fáciles y cómo hacer que estas soluciones escalen en las organizaciones, ¿sí? En general van a encontrar que estas herramientas tienen robots, herramientas de estudio, herramientas que sirven para construir robots, herramientas que sirven para orquestar, ¿sí? Este es uno de los productos, los nombres de los productos de una de estas tecnologías, que es UiPath. En el estudio se construyen, los desarrolladores construyen los scripts, los pasan a orquestar a un software que gestiona en qué equipos van a correr, si son atendidos, desatendidos, gestionan licencias, gestionan y controlan también el resultado que tienen. Digamos, cuando estas cosas empiezan a tener escala en las organizaciones, hay que tener un área donde la organización empieza a descansar en estos procesos automáticos, donde gestione todo esto, ¿sí? Y finalmente los robots, ¿sí? Cuando pasamos a mirarlos en otras marcas, como Automation Anywhere, tenemos también un control room, tenemos otros nombres, pero la orquestación. Tenemos robots que ejecutan, robots creadores de robots, que vendrían a ser como los estudios. Y tenemos también soluciones más cognitivas, digamos, soluciones que pueden entender textos y entender documentos. La analítica de qué esta fuerza robótica que está gestionando y también el consumo de aplicaciones móviles. Por supuesto que estas soluciones
también se pueden desplegar on-premise, en cloud, etcétera, digamos, ¿no? Bien. Ya vamos cerrando, así que los invito nuevamente a escribir sus preguntas. Quería cerrar con esto, digamos, ¿no? Con dos cosas. Una que tiene que ver cómo las organizaciones adoptan estos temas y cómo se empiezan. En general se habla de pruebas de concepto, se habla de un camino que empieza con pruebas de concepto, donde se elige un proceso, se elige una tecnología, a veces hay involucradas aplicaciones que son antiguas o modernas, y hay dudas de si los robots los van a poder acceder o no. Una vez que se hace la prueba de concepto, se valida la tecnología y después se construyen esos robots. Pero también hay otras actividades que tienen que ver con el cómo adoptar la automatización en una escala más grande y tiene que ver con hacer talleres de descubrimiento, discovery workshops. Estos talleres lo que buscan es ir a un área determinada, perdón porque se adelanta solo, ir a un área determinada y entender qué oportunidades de automatización hay. Son talleres bastante participativos. En general el camino es después de que las empresas hacen algunas primeras automatizaciones, en el poco tiempo empiezan a tener servicios centralizados y van hacia lo que se llama un centro de excelencia, donde la organización nuclea allí esas capacidades, a veces con recursos propios, a veces con terceros, para comandar todo esto que es la automatización, digamos, ¿no? Bien. Finalmente les cierro con algunas lecciones y cosas que hemos visto que ¿por qué suelen fallar, digamos, ¿no? Las cosas que suelen fallar en la práctica cuando uno automatiza tienen que ver con esto de elegir mal los procesos. Fallar en esto de el proceso no tenía volumen, el proceso no escalaba, el proceso no tenía reglas claras, los entornos donde el proceso se ejecuta cambian todo el tiempo, no están estables, digamos, ¿no? Entonces, si cambia el proceso, cambian las aplicaciones, con humanos los tengo que reentrenar, con los robots pasa lo mismo. Con lo cual hay que elegir bien los procesos. Hay algunas otras cosas que no solo es una cuestión de herramientas el tema de RPA, es también un tema de cambio cultural, es un tema de mindset, es un tema de mirada, de mejora de procesos. Y también vemos muchos fallos en la parte de automatización. A las empresas grandes les presenta desafíos del lado de auditoría, del lado de seguridad. Al final los robots van a usar aplicaciones. Esas aplicaciones en las organizaciones tienen usuario, clave, esquema de seguridad, permisos. Cuando yo voy con una mirada de procesos, los robots deberían tener una identidad como una persona más, pero también una cosa que pasa es que estos robots, para hacer procesos end-to-end, asumen roles que son cross-funcionales, entonces hay que estar preparado para eso, ¿sí? En general las áreas funcionan como silos, o como si yo quiero automatizar cosas que intervienen varios departamentos, estos robots van a tener que configurarse con las capacidades de más de un usuario, digamos, ¿no? Y el otro tema donde hay que poner bastante hincapié es la resistencia al cambio, digamos, ¿no? Yo creo que hoy por hoy las organizaciones están asumiendo que la robotización no es solo ahorrar recursos. Hablamos más de, no tanto de robots que sustituyen personas, sino hablamos de personas que liberan su tiempo para dedicarse a cosas más interesantes o más creativas. Y hablamos de empleados más satisfechos porque no tienen que hacer cosas que son rutinarias y que aburren, digamos, ¿no? Bien. Creo que eso es todo lo que tenía para compartirles. Si alguien no ha hecho preguntas, vemos si hay alguna. Voy a recorrer un segundo, disculpen. Bien, alguien nos pregunta, agradezco que alguien haya dicho que se escuchaba bien y claro.
Una pregunta es, alguien pregunta por los CapChat. Los CapChat es, justamente, son una herramienta que se acaba de inventar. Esto de cuando uno está usando mucho un sitio, cada tanto sale una pregunta que es difícil de sortear y que requiere una cierta inteligencia, que son los CapChat. Básicamente, seguramente muchos se habrán encontrado y es, te ofrezco 6 imágenes o 9 imágenes, 3x3, y te pregunto que identifiques dónde hay semáforos, digamos, ¿no? O donde aparecen estos números sobrescritos o letras compuestas donde los algoritmos es difícil que las respondan, ¿sí? No hay una herramienta única. Hoy se pueden usar algoritmos de inteligencia artificial para procesar esas imágenes y tratar de responderlas. La verdad que hoy es una dificultad. Un ejemplo práctico donde lo encontramos es cuando estamos tratando de automatizar procesos de AFIP, pero AFIP lo que ha hecho con esto es dejar que los humanos entren por las páginas web y empezar a ofrecer servicios donde aquellas cosas que se pueden interactuar de manera masiva no vayan por la página web, sino que vayan por el camino de los servicios. Así que es una respuesta que hoy no tiene una pregunta, perdón, que no tiene una respuesta única. Los CAPTCHAs son un desafío, hay sistemas para sortearlos. A medida que se sortee uno, aparecerá otro que sea más complejo y más difícil de resolver, ¿sí? Alguien que comenta sobre que los chatbots no es... un chatbot no es una automatización de un proceso, no, un chatbot es un mecanismo de interacción en algún punto que puede ser la puerta de entrada a un proceso automático o a una automatización, ¿sí? El ejemplo que veíamos, ejemplos de chatbot hay diversos, pero básicamente alguien usaría un chatbot no para para exponer a través de una interfaz conversacional cosas que están en los sistemas de las organizaciones, pero que no están expuestas a los usuarios, y que robots de software podrían ir a esas aplicaciones, encontrar las respuestas para los usuarios y ofrecerlas a través de canal, ¿no? Ya sea texto o ya sea por voz, ¿no? No sé si respondí eso, ¿sí? Por ahí si no quedó claro y alguien lo quiere volver a preguntar, adelante. Bien. Creo que no tenemos más preguntas y estamos sobre la hora, así que agradecerles a todos los que han estado en esta charla. Creo que el material para los que se inscribieron estará disponible. Y si alguien se quedó con dudas y demás, puede escribirnos y trataremos de solventarlas, ¿sí? Recordarles que hay más actividades de estas de la Academy, que no sé si agradecerles obviamente a toda la participación. Espero que me disculpen el que no tenga tan feedback rápido como mirándoles las caras y ajustar el discurso. Y espero que les haya sido útil, ¿sí? En nuestra página web encontrarán los calendarios de actividades de abril, que sepan que las actividades que estamos llevando adelante tienen que ver con ciencia de datos, con inteligencia artificial y analítica, que se combina bastante bien con esto que estamos viendo de automatización de procesos. Vamos a estar dando algunas charlas un poco más profundas, esta es muy introductoria. Estamos también dando algunas sobre productividad, cómo usar Teams, herramientas de colaboración que también están bastante demandadas, o Power BI. Y un costado menos herramental y más de gestión que tiene que ver con liderazgo, gestión de equipos remotos y agilidad, ¿sí? Encontrarán esta información en la página web. También tienen acceso a publicaciones de Practia, como la revista Perspectiva Digital, que la van a poder encontrar, donde hay notas sobre todos los temas que estamos trabajando. Digamos. Acá verán algunas de Big Data, inteligencia, RPA, etc. Bueno, nada más. Buenas tardes y desearles buen fin de semana y paciencia con los tiempos que vivimos y esperamos recuperarnos pronto. Un saludo para todos.